Bienvenidos a esta sesión del taller. Bueno, en esta sesión, como ya se les venía adelantando, vamos a estar trabajando en lo que serán los bucles. Es otra herramienta indispensable en el mundo de la programación y pues en muchos lenguajes. Esto normalmente es utilizado para ahorrarnos ciertas líneas de código cuando tenemos que hacer una tarea repetitiva durante varias iteraciones. También veremos algo que son las estructuras de los datos, que pues simplemente son formas de presentar, como bien lo dice, datos. Entonces, bueno, esto nos va a ser de mucha utilidad para cuando estemos haciendo nuestro análisis económico en la siguiente sesión. Sin más, iniciemos con lo que sería el recorderis de qué fue lo que vimos en la sesión pasada y en la sesión número 1 del taller. Sencillamente vimos en la primera sesión lo que eran los operadores numéricos, objetos primitivos, variables, operadores de comparación y operadores lógicos o booleanos. En la segunda sesión, como tal, vimos varias cositas, entre ellas el concepto del algoritmo, que es algo muy importante a la hora de condicionar cómo íbamos a estar tomando ciertas decisiones con base en esas condiciones que nosotros íbamos estableciendo. Vimos algunas transformaciones de objetos primitivos cuando cambiábamos de cadenas de caracteres a números enteros, a números flotantes y así sucesivamente para poder moldear estos datos para poder trabajar con ellos. Vimos como tal el fuerte en la sesión, el tema fuerte fue las condicionales marcadas por las sentencias if, else and elif, que son básicamente con las cuales nosotros podemos dictaminarle a un algoritmo que tome ciertas decisiones con base en esas condiciones que nosotros íbamos estableciendo. También vimos el concepto de funciones, algo muy relevante en Python, porque nos permite llamar código de una forma en la cual nosotros lo llamemos específicamente cuando lo necesitamos y de cierta manera no tener que volver a estar escribiendo la misma lógica, es decir, la misma escritura, el mismo código varias veces y que resulte más confuso para la persona que está leyendo nuestro código. También vimos algo que era los métodos y los atributos, que si bien lo recuerdan, básicamente son funciones que se aplican a determinados tipos de objetos. Entonces, sencillamente es eso, funciones que se aplican a determinados objetos y que nada más pueden funcionar para ellos. Por último, en la sesión vimos el concepto de slices o slices, no recuerdo cómo es que se dice, pero sencillamente es el concepto mediante el cual nosotros podemos agarrar un objeto. En la clase pasada lo que hicimos fue acceder a una cadena de caracteres para poder acceder a ciertos elementos. En este caso vimos la numeración en Python, cómo podíamos dividir una palabra en sus distintas partes, cómo podíamos acceder a determinados elementos, cómo podíamos de cierta manera invertir esa secuencia con los dos puntos repetidos y con el -1 al final. Y bueno, básicamente eso es lo que vimos en la sesión pasada. Como tal, vamos a tener el proyecto número 1. La sesión pasada no nos alcanzó el tiempo, pero esperamos que en esta sí nos alcance porque es un proyecto que nos va a permitir, en primer lugar, repasar lo aprendido y en segunda medida, comprender el concepto de encapsulamiento. El concepto de encapsulamiento en Python es muy importante porque, bueno, básicamente es la forma en cómo nosotros podemos estructurar el código de forma tal que nosotros lo llamemos únicamente cuando es necesario y únicamente cuando realmente se requiera. Entonces, bueno, básicamente son la misma cosa. Entonces, simplemente quiero que se queden con que el concepto de encapsulamiento es una forma de escribir código que sea mucho más legible para la otra persona y en segunda medida que sea mucho más eficiente para cuando estemos trabajando. Como pudieron ver en la diapositiva anterior, se las coloco nuevamente, sencillamente vamos a hacer algo que denominamos casa de cambio digital. El ejemplo hipotético que les voy a poner es que ustedes simulan ser una casa de cambio que lo que hace es recibir, preguntarle al usuario, en este caso, de qué moneda quisiera cambiar a dólares, por ejemplo. Simulemos que somos una casa de cambio digital que busca que las personas nos entreguen a nosotros diversas divisas, nosotros con la tasa de cambio representativa del mercado a día de hoy, haremos una serie de modificaciones, haremos una serie de cálculos y le regresaremos al usuario cuánto corresponde el dinero que él nos ingresó en las distintas monedas que él quiera, correspondiente a los dólares del día de hoy. Entonces, bueno,
como ya se les venía adelantando, es simplemente repasar lo aprendido y repasar el concepto de encapsulamiento. Entonces, como bien dice aquí abajito, vámonos por favor al código. Construir un programa, muy probablemente vamos a necesitar más de una línea de código. Entonces, lo que yo les pido, por favor, es que abran su editor de código, Visual Studio Code, en el cual vamos a trabajar brevemente. Como pueden ver, aquí ya está abierto. Recordar un poquito el funcionamiento. Cuando queremos abrir una carpeta, nos vamos aquí a la parte superior donde aparece File. Voy a acercar un poco para que se vea mejor. En File vamos a abrir una carpeta en la cual tengamos algún archivo. Bueno, en este caso yo quiero trabajar en la carpeta Scripts, entonces simplemente voy a seleccionarla y ya, sencillamente para que quede automáticamente marcada. Aquí simplemente me pregunta de que si yo confío en los autores de esos documentos, porque él trata de ser precavido, de que no vayamos a abrir algo que tenga virus. Y bueno, yo le digo que sí, que efectivamente estoy convencido de que eso no tiene ningún virus y que confío en esos autores. Lo primero que vamos a hacer, por favor, es crear un documento, control N, o lo pueden crear también desde File, acá dándole en New File, y vamos a guardarlo, por favor, como conversor.py. O pueden colocarle casa de cambio digital, como ustedes prefieran, siempre y cuando ustedes sepan que es el proyecto referente a esto que les acabo de mencionar. Entonces, en este caso, vamos por favor a darle en guardar. Para que su editor de código se parezca al que yo tengo, yo hice una serie de modificaciones que es básicamente añadirle ciertas extensiones, como lo hicimos en sesiones pasadas, a mi Visual Studio Code. En este caso, me preguntaron que por qué el mío lucía diferente, que por qué el mío tenía estas características. Y bueno, lo que les voy a enseñar brevemente en 2 minutos es a que por favor instalen ciertas extensiones que les va a permitir tener como el código mucho más parecido al mío para que puedan seguir el curso con una mayor facilidad y bueno, para que prácticamente estemos como trabajando en una sintonía. Entonces, en primer lugar, los invito a que por favor abran su módulo de extensiones haciendo clic en este botón de acá. Y lo que le voy a pedir es que primero descarguen la siguiente extensión. Es una extensión que no pesa mucho. Vale, en un momento. Se llama Material Icon Theme, que lo que nos va a permitir es que cuando estemos trabajando con documentos de Python y distintos otros y otro tipo de documentos, lo que hace es resaltar automáticamente qué tipo de documento está desde acá arriba. Es decir, nos va a permitir ver este loguito. Eso va a ser de mucha utilidad cuando estemos trabajando con muchos otros tipos de documentos, pero bueno, simplemente les adelanto que pueden instalar esa extensión y con eso van a tener esta sintaxis. No sé si la alcanzaron a notar Laura y Angie. Sí, sí, veo. Sí. Perfecto. La siguiente que les voy a pedir que instalen es la de Break Bracket Pair Colorize, que es esta, que lo que nos permite es que cuando estemos escribiendo una función y nosotros abramos estos paréntesis, estas llaves y estas cuestiones, por ejemplo, hoy vamos a estar trabajando con estructuras de datos, lo que van a permitir es que nosotros visualmente podamos ver dónde inicia y dónde termina un bloque de código. Esto realmente va a ser muy útil porque hoy vamos a trabajar con una estructura de datos que lo requiere. ¿Listo? Y bueno, de aquí en adelante esto es un plus que les va a ayudar muchísimo. Es una extensión que tampoco pesa mucho, de hecho no pesa casi nada, entonces, pero sí nos va a ser de mucha utilidad. Y por último, la que nos va a poner todo básicamente en la misma sintaxis y el mismo color, es una llamada Fresh Material, que es esta. Básicamente lo que nos ayuda es a resaltar la sintaxis de una forma en que primero las funciones las resalte con un mismo color, las variables las resalte de una forma, las condicionales, los ciclos, todo esto lo va a resaltar de otra forma. Y bueno, como ustedes pueden observar, es muy visual y ayuda a reconocer el texto muy rápidamente. Oye, Entonces, ¿el tema no cuéntame. importa? Es que dice como que No, seleccione. te voy a explicar qué es el tema. El tema Ok. básicamente es qué color quieres que tú aparezca en esta barra, porque aparte de cambiarte la sintaxis de todo tu programa,
lo que va a hacer es resaltar esto de una forma. Por ejemplo, si yo lo coloco blue, a la izquierda va a estar blue. Si yo lo coloco morado en el de por defecto, que es uno que también me gusta, aquí está. Si yo lo quiero colocar de un color indiango, rojo, pink, no sé, cian, pues es ya dependiendo de la preferencia de cada persona, pero personalmente yo lo dejo como está por defecto, que me parece un color bastante aceptable y bastante profesional. Con esas tres instalaciones, ustedes ya van a poder tener un Visual Studio Code medianamente parecido al mío. De hecho, va a ser muy, muy, muy parecido, ¿cierto? A cómo vamos a estar creando las extensiones. Entonces, bueno, una vez ustedes me confirmen que ya tienen instaladas esas tres extensiones, proseguiremos con nuestro conversor de monedas. Ya. Angie, ¿cómo vas? Ya, también. Listo, te agradezco. Listo. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos qué es lo que tendríamos que nosotros tener de información para poder escribir nuestro código. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que si somos una casa de cambio digital, lo primero que vamos a tener que preguntarle al usuario es de qué moneda a qué moneda este desea cambiar. Porque, por ejemplo, esta persona puede tener dólares, puede tener euros, bueno, dólares no como tal, ¿no? Pero sí puede tener euros, pesos argentinos, pesos colombianos y, bueno, diversas divisas que quisiera cambiar por dólares. En este caso, como nosotros bien sabemos, con la frase, con la sentencia input, nosotros podemos pedirle al usuario que éste nos ingrese un determinado valor. Nosotros siempre lo hacemos a través de las comillas, que es una sentencia a través de la cual le podríamos pedir que por favor escriba la divisa que éste desea cambiar. Pero quiero enseñarles una forma en la cual nosotros también podemos escribir esto y es con la triple comilla. La triple comilla lo que nos va a permitir, en comparación con la doble comilla, es poder escribir más de una línea de código o más de una cadena de caracteres. Me explico. Normalmente cuando nosotros escribimos un mensaje para el usuario, lo hacemos de tal forma que nada más sea en un renglón. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quisiéramos, no sé, escribir más de una línea de código, como va a ser el siguiente ejemplo? Imaginemos que yo le digo al usuario, ingresa el número. Les pido que por favor no tengan en cuenta mis tildes, que estoy trabajando en el teclado en inglés. Entonces, ingresa el número de la moneda que deseas convertir a dólares. Un ejemplo. Yo doy 2 puntos acá y si quisiera darle más instrucciones al usuario, es decir, que esa instrucción, ese mensaje que le estoy dando fuera de más de una línea de código, yo lo puedo hacer con la triple comilla. Es decir, no sería necesario que yo copiase la primera línea las 2 comillas, en la otra otras 2 comillas, y bueno, y así sucesivamente. Sino que directamente de esta forma yo puedo pasarle un mensaje de más de una línea. En este caso, le voy a decir al usuario que escriba 1 para pesos colombianos, que escriba 2 para pesos argentinos, que escriba 3, por ejemplo, para euros, es decir, si tiene esa persona euros, y le voy a decir que escriba 4 si quiere convertir soles peruanos. Listo. Perfecto. Y con eso podemos dar por finalizada nuestra cadena de caracteres. Primero voy a guardar con control S. Y si ustedes recuerdan, normalmente esto que nosotros le estamos pidiendo al usuario, la computadora Python lo va a guardar como si fuera una cadena de caracteres. Cosa que en este caso no nos sirve porque nosotros le estamos pidiendo al usuario que por favor nos ingrese números. Entonces vamos a hacer esa modificación seleccionando primero que todo nuestro texto. Yo simplemente estoy manteniendo despichado Shift y voy seleccionando con las teclas. Y lo primero que voy a hacer es abrir un paréntesis y al abrir el paréntesis automáticamente todo queda guardado dentro de paréntesis. Aquí abre y aquí cierra. Para esto instalamos nuestra extensión y es que cuando seleccionamos un paréntesis, él automáticamente me selecciona dónde finaliza. Entonces, aquí vamos a dar en igual
y vamos a guardar esta información que le estamos pidiendo al usuario en una variable denominada moneda, que me parece bastante lógico llamarla así. Lo siguiente que le vamos a pedir al usuario es que por favor nos ingrese cuánto dinero tiene. Una vez nosotros sabemos que el usuario quiere cambiar de pesos colombianos a dólares, lo que nosotros vamos a decirle al usuario es que por favor nos ingrese cuánto dinero tiene. Esto lo hacemos exactamente con la misma sentencia. Entonces vamos a guardarlo en la variable dinero y vamos a escribir input, abro y cierro paréntesis. Esto lo tenemos que guardar dentro de la función st, en la función int, perdón. Aquí también, por cierto, para guardarlo como si fuera un número entero. Y lo que le voy a hacer es pasarle al usuario un mensaje que diga, escribe, o mejor dicho, cuánto dinero tienes. Así, perfecto. Listo, volvemos a guardar con control S. Y lo siguiente que vamos a hacer es establecer las condicionales que veíamos en nuestra clase pasada. La sentencia if, básicamente voy a, antes de continuar, colocar dos puntos. Voy a escribir, bueno, no mentiras, mejor escribir de una vez la sentencia. Entonces, ¿cómo yo hago la comparativa para saber si esta condición se está cumpliendo? Es decir, la primera en este caso. En este caso, lo que podríamos hacer es definir que si moneda, la variable que el usuario nos está ingresando, es igual a 1, ejecute la siguiente línea de código. Lo que va a hacer Python es, primero que todo, pedirle al usuario la moneda a la que desea cambiar. Lo siguiente que va a hacer es pedirle el dinero y después, cuando llegue hasta este punto del código, va a hacer una comparación. Entonces va a preguntar si la variable moneda es igual a 1. Si la variable moneda es igual a 1, ejecutará la siguiente línea de código que se encuentre después de los dos puntos y que se encuentre en esta indentación, es decir, en este espaciado a la derecha. En este caso vamos a agarrar la variable, vamos a, por favor, a agarrar la variable dinero y la vamos a dividir entre 3.695, que básicamente corresponde a el valor del peso el día que yo revisé y que estaba organizando prácticamente el código y verificando que todo funcionara. Y bueno, eso como tal, esta división lo que nos va a permitir es saber cuántos dólares le correspondería al usuario por cada peso colombiano que éste tuviese. Entonces, eso por favor lo voy a guardar dentro de la variable cambio, ¿cierto? Y lo siguiente que voy a hacer es hacer un print de lo siguiente. En primer lugar, le voy a decir que tú tienes, porque es el mensaje que le voy a pasar al usuario, voy a dejar un espacio para que esto se separe de la siguiente sentencia que le voy a decir. Voy a sumar, es decir, voy a concatenar texto, en este caso la variable cambio, pero si recuerdan, la variable cambio aquí está siendo regresada como un número entero, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer para evitar que eso suceda es convertirlo nuevamente en un string. Entonces, eso lo hago de esta forma. Y lo siguiente que voy a hacer es añadir esto, donde le diga al usuario que tienes tantos dólares. ¿Qué es lo que me va a decir este print? Bueno, tú tienes X dólares, básicamente. Eso lo que le va a decir al usuario es automáticamente cuántos dólares tiene. Entonces, por último, antes de continuar, vamos a hacer un else. Simplemente recuerden que el else es la última sentencia que nosotros teníamos. Solamente estoy probando el código con estos primeros tres. Y si le digo un else, simplemente voy a decir que al usuario print escribe un valor válido. Tranquilos, solamente voy a probar que el código esté funcionando perfectamente. Entonces, lo primero que les voy a pedir que hagan es que por favor ejecutemos esta línea de código. Entonces, vamos por favor a nuestra terminal, asegurémonos de haber guardado.
momentico. Bueno, simplemente quiero de una vez adelantar, porque al parecer Visual Studio Code me está resaltando que hay un problema. Imagino que es porque no hemos ejecutado la sentencia elif. Entonces, bueno, no se preocupen, simplemente voy a hacer lo que haríamos con las otras monedas. Entonces, si moneda es igual a 2, por ejemplo, ejecuta lo siguiente. Uno, 2, 3, 4. Y repetimos esta sentencia aquí y aquí. Aquí modificamos por el número 3, aquí modificamos por el número 4. Y aquí lo que vamos a estar haciendo es la primera comparación de si es igual a 1, la segunda comparación de si es igual a 2 y la tercera comparación de si es igual a 3 y por último la cuarta comparación. Si no se cumple ninguna de estas 4 condiciones, le voy a decir a Python que ejecute, que ingrese un valor válido. Es decir, le voy a decir al usuario que por favor ingrese el 1, el 2, el 3 o el 4. Lo siguiente que voy a hacer es la modificación de los valores, porque aquí todos están como si fuéramos a cambiar pesos colombianos a dólares. En este caso, los pesos argentinos del día cuando revisé es el equivalente a, por cada dólar, 95.30 pesos argentinos. En el caso de los euros, el euro estaría con este valor. Y por último, 3.90 soles peruanos corresponderían a $1. En ese caso, prácticamente ya tenemos nuestro código armado que nos va a permitir ejecutar lo que nosotros queremos. Vamos a rectificar que no haya ningún inconveniente. Aquí me acabo de dar cuenta de un problema y es que copié ese RT en vez de STR. Vamos a hacer rápido esa modificación y ejecutar nuestro código para proseguir con nuestra clase. Listo. Una vez nosotros tenemos eso, les pido que por favor abran su terminal. En este caso yo voy a estar utilizando una terminal especial, pero hace exactamente lo mismo que la terminal de Sender. Lo único que cambia es la apariencia, si ustedes pueden observar. Y antes de continuar, me gustaría saber si me están siguiendo. Sí. Perfecto. Yo te estaba siguiendo, pero cuando iba a escribir el tercer elif, ya no me reconoce moneda ni cambio. Ya no me reconoce las palabras. No sé por qué. Entiendo. Me dices que es en el tercer elif, ¿cierto? Del tercero para abajo, el cuarto tampoco. Revisa que por favor la indentación esté bien, es decir, que esto esté correctamente, que aquí se haya hecho el cambio de forma bien. Le di copiar y pegar con base en las segundas. ¿Se puede? Sí, claro, no hay ningún inconveniente, siempre que este elif, por ejemplo, esté en la misma línea que este if. O sea, todos tienen que estar en la misma indentación. Porque, por ejemplo, si tú observas, ahorita cuando yo hice el copiado, me pasó lo siguiente, y es que lo copié de esta forma. Si pasa de esta forma, él no te lo va a reconocer y te va a arrojar un error. ¿Vale? Pues yo lo pegué al lado, o sea, en la línea que era. Tranquila. Si quieres, ya revisamos tu Visual Studio Code. Dale. Voy a ejecutar primero que todo la línea de código. Antes que nada, entonces listo. Recordar que aquí lo que nos está diciendo la terminal es que, un momento. Aquí lo que nos está diciendo la terminal, voy a acercarme para que se vea más claro, es que estoy en el disco C, en la carpeta usuarios y en el usuario Uriel. Perfecto. Como a mí me interesa ingresar a mi carpeta de curso Python y en ese caso la carpeta donde está, que es scripts, mi documento de Python, entonces yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, escribir la sentencia change directory. Me voy a ingresar a mi carpeta documents, que eso está con D mayúscula de hecho. Con la letra tab automáticamente completo lo que me haría falta.
Y lo siguiente que voy a hacer es ingresar a mi carpeta Foncho. Si yo quisiera hacerlo manualmente, puedo ir ingresando carpeta por carpeta. Pero una sugerencia que yo les doy es que si ustedes tienen ya en su cabeza grabada la ruta, ustedes pueden automáticamente ir escribiendo otras carpetas que hay dentro de la carpeta de documentos. En este caso, yo sé que dentro de documentos hay una carpeta llamada Foncho, toda en mayúscula. Entonces, simplemente escribo FON, porque yo sé que no hay ninguna otra carpeta que se llame así. Oprimo la letra Tab y él automáticamente ya estaría haciendo dos pasos con el mismo Change Directory. Por último, a mí me interesa ingresar al curso de Python. Entonces voy a escribir curso de Python. Va a ser lo mismo. Y por último, me interesa ingresar a la carpeta de scripts. Entonces escribo SCR, la letra Tab, y automáticamente yo ya me encuentro dentro de toda la ruta para poder empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que aquí están los documentos que a mí me interesan, con un ls. Y para las personas que están trabajando desde Sender, tienen una ventaja y es que a ustedes les va a permitir ejecutar en la siguiente línea que les voy a decir. La siguiente línea lo que les va a ayudar es a ver estos documentos de una forma más ordenada. Simplemente es para poderlo trabajar de una mejor forma. Básicamente, después de escribir un ls con el cual ustedes listan sus documentos, ustedes escriben la sentencia e-l y lo que va a hacer es que esta lista que ustedes les acabo de arrojar la terminal, se las va a presentar de una forma ordenada. Si ustedes dan Enter, les va a presentar la información de esta forma y básicamente son todos los documentos presentados en forma de lista, que personalmente me parece una forma mucho más útil de trabajar porque nos permite acceder básicamente a todos los documentos y, digamos, leer uno por uno para saber qué es lo que yo tengo. Listo. Como tal, entonces voy a ejecutar el script de conversor.py. Entonces, para eso voy a escribir conversor. Perdón, tengo que escribir, en el caso de las personas que estén trabajando en Center, escriben py y el nombre del archivo. En mi caso, como yo estoy trabajando desde esta terminal, tengo que escribir Python 3.9 y escribir conversor. Me voy a alejar para que se vea. Conversor y oprimo la letra .py. Listo. Con eso en mente, simplemente lo que hago es darle en la letra Enter y me va a preguntar, ingresa el número de la moneda que deseas convertir a dólares. En este caso, yo le voy a decir que deseo convertir la primera de pesos colombianos. Me va a preguntar cuánto dinero tienes. Listo. Yo tengo 20.000 pesos colombianos, un ejemplo. Me dice tú tienes 5.41, 27, 19, 89, bla, 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 dólares. Este problema, bueno, que personalmente puede ser un problema o puede ser una ventaja, dependiendo de si ustedes quieren que su código sea mucho más específico o no, se puede corregir de una forma bastante sencilla y ya les voy a enseñar cómo hacerlo desde el editor de código. Lo primero que vamos a hacer es irnos, por favor, a esta partecita donde nosotros tenemos nuestro código y vamos a escribir la siguiente sentencia. En primer lugar, yo quiero que eso se haga sobre la variable cambio. Y lo que voy a hacer es llamar a la función round. La función round recibe dos parámetros. En primer lugar, recibe la variable a la cual le vamos a hacer una modificación, que en este caso va a ser la variable cambio. A mí me interesa que cambio, que es donde se guarda el número de dólares que tengo. En este caso voy a escribir cambio. Y en segunda medida recibe otro parámetro. El segundo parámetro que recibe la función round es cuántos decimales a mí me interesa dejar. En este caso es una función, como bien lo dice, para redondear. Entonces, yo le voy a decir que quiero en este caso 2 o 4 decimales, un ejemplo. Supongamos que 2. Y con eso, automáticamente, cuando Python esté leyendo, va a hacer la transformación de pesos colombianos a dólares. Y con esta línea vamos a, primero que todo, redondear lo que haya en la variable cambio a 2 decimales. Y eso lo vamos a guardar dentro de la variable cambio. Y después vamos a hacer el print de toda la vida. Esto lo voy a repetir a las otras líneas de código, porque me interesa que la mayoría estén así. Es decir, que nada más nos entregue máximo 2 decimales. Me digo que se me abrió algo acá. Y listo. Con eso simplemente voy a alejarme un poco para que se vea.
Listo. Voy a darle en control S para guardar, muy importante. Y voy a irme nuevamente a mi terminal para poder nuevamente ejecutar la línea de código. En este caso, recuerden, con Py y el nombre de su archivo, ustedes van a poder ejecutarlo si están trabajando desde Center. En mi caso no, estoy trabajando desde otro terminal. Entonces simplemente lo hago con el siguiente comando. Ingreso el programa y bueno, me pregunta cuántos pesos colombianos, me pregunta primero qué moneda quiero convertir. En este caso le voy a decir que nuevamente pesos colombianos. Yo le voy a decir, ok, tengo 20.000 pesos colombianos, puede ser. Me dice, tienes $5.41. Perfecto. Nuestro código funcionó. Antes de continuar, voy a revisar cuál es el inconveniente que tiene la compañera Angie. Entonces, Angie, te voy a permitir que compartas pantalla para salir de esa duda. ¿Listo? Ok, dale. ¿Ya puedo compartir? No. Sí, ya estoy dejando de compartir. Ok. Esto ya, ahí está. Listo. Como tal, perfecto que esté pasando aquí. Primero, cierra la terminal que te está apareciendo abajito con la X de la derecha, a la derecha, a la derecha, ahí arribita. Perfecto. Tranquila. Si ustedes pueden observar, tranquila, bien que haya sucedido acá, porque me permite hacer una explicación. Recuerda, Angie, que cuando estemos trabajando en Python, un igual simboliza asignación y dos iguales simbolizan igualdad. En este caso, tú lo que estás haciendo con el if es prácticamente asignar dentro de la variable moneda el valor 1. Para que en este caso hagas una comparación, tienes que hacerlo con el doble igual. Entonces trata de hacerlo con el doble igual y verás que todas esas virguliñas, ese símbolo de garabato que está apareciendo abajo de cada cosa te está señalando donde hay errores. Entonces, tranquila, no pasa nada. Por ejemplo, en tú observas que el tú está haciendo como una virguliña también, ¿cierto? Arribita, en la línea número 11 de código. Acá entonces sí. Sí, te lo está señalando porque tienes, primero que todo, dos comillas a la izquierda y a la derecha tienes una. Entonces, si tú observas, cuando tú escribes un string, una cadena de texto, esta se ve de color verde con la sintaxis que estamos trabajando. Eso significa que estás colocando una comilla de más a la izquierda, que sería la que está a la izquierda. Sí. Ahora automáticamente cambió. Si observas, el tú tienes ya está nuevamente con la simbología de un string. El tú tienes de abajo también. Tranquila que los espacios dentro de los strings no tienen inconveniente, no te preocupes. Perfecto. La variable cambio, perfecto. Recuerda que los dos puntos son importantes para las condicionales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, después de moneda te está señalando que no tienes los dos puntos, perfecto. Y, ¿qué hace falta? Perfecto, no hay ningún inconveniente. Trata de probar el código y te darás cuenta por qué los espacios son importantes. Y el Sí, SDT. también te está diciendo que no está definido esa variable, esa función, perdón. Es str. Tranquila, a mí también me sucedió, no te preocupes. Por eso es importante hacer, o sea, si él te está marcando como que esa variable no está definida, trata de leer eso que él te está tratando de decir, porque Python es bastante descriptivo con los problemas que estamos teniendo en el código. Entonces no te preocupes, guárdalo por favor. ¿Me confirmas? Y listo. Dale, voy a correr. Listo. Dale, si quieres compártenos cómo lo corres y así podemos verlo todos. No te preocupes. Aquí estamos para aprender. Ah, no funcionó.
Tranquila, estaba hablando solo. Espera. Primero, si quieres, trata de hacer un clear para poder visualizar la terminal de una forma mucho más clara. Perfecto. Y trata de escribir conversor.py, a ver si así está. Trata de hacer un ls, a ver si te aparece el documento. O un ls-l, no pasa nada. Listo. Tu documento se llama conversor espacio.py. Estás omitiendo un espacio. Mi recomendación es que cuando lo hagas así, trata de escribir, tranquila, ahí deja de escribir, tranquila, espera. Deja nada más con ver o con hasta ahí, por ejemplo. O primero letra tab, también se le llama tabulador. O aparece con una flecha a la izquierda y una Que flecha a la no te derecha. escuché, se cortó. ¿Me puedes repetir, por favor? Tranqui. En el teclado hay una letra llamada tab. También aparece con una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia la derecha, arriba del bloc mayús, de colocar en mayúscula. Ujú. Trata de oprimirla y eso automáticamente va a rellenar el resto del comando. ¿Listo? Y ahora sí, ejecuta el código. Ingresa, por ejemplo, no sé, simulemos que tienes euros. Entonces escribe el número 3 y supongamos que te acabas de ganar la super lotería. Tienes 100 millones de euros. Escribe algo así loco. ¿Lo escribo ahí al frente o le doy espacio? O No, perdón, tranquilo. no escribo en el otro renglón. No, escribe ahí, no te preocupes. Ah, ¿cuánto? 100 millones. 6 ceros después. Enter. Y te va a decir que tienes 121 millones 951 mil 219 millones de dólares. Efectivamente, Angie está platuda. Si observas, nos pasó exactamente la misma situación que con el anterior programa. Como no estamos utilizando la función round, efectivamente el programa no está haciendo las modificaciones ni los recortes a los decimales. Entonces, si quieres poner en práctica la función round, entonces da un tab, exacto. Escribe la variable cambio porque sobre ella es donde vamos a guardar los cambios, exacto. Tienes una S de más, exacto. Igual porque vamos a asignar el valor a esa variable. Vamos a escribir round, R-O, UND, ahí automáticamente él te muestra la sentencia. Abrimos y cerramos paréntesis, dos valores. El primero, la variable que nosotros queremos convertir, que en este caso es... ¿Me estás preguntando a mí? Sí, te estaba preguntando. Ah, pues cambio eh, el dinero, lo que se puede. Listo, ya automáticamente él se coloca en rojo porque reconoció que la variable sí existe. Listo. Oprime la coma para separar los parámetros de nuestra función. Nos hace falta el segundo parámetro. No. Y lo siguiente, si tú observas arriba de lo que estás escribiendo, te aparece como cómo se vería escrito la función. Si observas que aparece como un letrerito que dice number, dos puntos, super round y aparece como algo más. ¿Sí? Listo. Si tú observas el number, prácticamente es donde se está describiendo lo que va a hacer. Y como se puede observar, nada más hay como supports round, una coma, y recuerda que la coma separa a la derecha, nada más hay un objeto. Cuando haya una función que tenga más de dos parámetros, aparecerán todos esos parámetros descritos de esta forma. En este caso, como la función round solamente recibe dos parámetros, pues nada más te muestra como dos cosas. Supports round y te muestra n de digits, dos puntos no. Entonces, en este caso, si quieres, coloca el número 2, que es el segundo parámetro que recibe, que hace referencia a la cantidad de decimales que queremos. O podrías colocar 3 o 4, el número que tú deseas realmente. Ok. Y esa línea de código que acabamos de escribir, cópiala y pégala debajo de todas las sentencias en las cuales quieras que se aplique. Porque en este caso nada más se aplicaría, por ejemplo, a los pesos colombianos. Perfecto, ahora ya lo puedes aplicar a los pesos argentinos. Perfecto, y ahora también a los euros, a los soles peruanos, perdón.
Entonces ya puedes darle en Control Save y volver a correr tu código, ¿vale? Perfecto. Ujú. $1.000.000.000. Tú tienes... bla, bla, bla. Listo. Si tú observas, nos está apareciendo el texto pegado por una razón. Y es porque cuando nosotros estábamos escribiendo nuestras líneas de código, no dejamos los espacios dentro de los strings. Piensa que cuando tú pegas dos cadenas de caracteres, es decir, dos frases, dos nombres, dos cualquier cosa, cada espacio, es decir, como o el oprimir la letra Enter, eso también cuenta como una cadena de caracteres. En este caso, si tú observas, el número está pegado a dólares. Y es porque ahorita que escribiste dólares, estaba correcto el dejar el espacio dentro de la cadena de caracteres. Dentro. Exacto. Perfecto. Porque eso también cuenta como un carácter. Y si lo guardas y lo vuelves a correr, te darás cuenta que ya está corregido. Lo puedes exactamente volver a ejecutar. Escríbele 10. Uy, Dios mío, estamos relativos. Perfecto. Listo. Parece que está funcionando perfecto. Listo. Entonces, si quieres, continuemos con nuestra sesión. Por el momento, te voy a pedir que dejes de compartir pantalla y yo retomo el control. Listo. Como tal, con este proyecto ya finalizamos. Lo que yo les voy a hacer, lo que les voy a explicar ahora es el concepto de encapsulamiento. Una vez nosotros escribimos código de esta forma, nosotros identificamos una serie de problemas. En primer lugar, como ustedes pueden observar, estamos repitiendo lógica. Lógica, repetir la lógica es repetir prácticamente como lo que hacemos con una línea de código. La lógica de estas tres líneas es básicamente cambiar de una moneda a otra, a dólares en este caso, redondear e imprimirle al usuario cuánto dinero tiene, ¿cierto? En este caso, pues estamos repitiendo las mismas líneas de código y realmente estamos ejecutando línea de código cuando recién aparece. Es decir, nosotros ejecutamos código de Python y Python automáticamente empieza a correr todo lo que se encuentra. Eso tiene un inconveniente y es que, como ya les venía adelantando, el concepto de encapsulamiento es básicamente que nosotros ejecutemos código únicamente cuando sea necesario, básicamente. Esto tiene unas razones, entre ellas es básicamente que el código se vea mucho más legible y pueda ser mucho más interpretado por otras personas. Entonces, primero que todo, vamos a corregir esto de la lógica. ¿Cómo lo vamos a corregir? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer lo siguiente y es que yo quiero copiar esto. Voy a abrir otro documento para dejar este tal cual como está. Entonces, ¿cómo abrimos un nuevo documento? Bueno, se puede hacer con la abreviatura del teclado Control N o abriéndolo desde acá. Entonces vamos a abrir un nuevo documento y lo vamos a guardar como conversor2.py, ¿cierto? Efectivamente me dice que ya existe, entonces voy a agregar un backslash conversor2. Perfecto. Voy a copiar lo que tenía, lo que acabé de copiar de acá. Y aquí, sobre este código, voy a hacer una serie de modificaciones. ¿Listo? Primero voy a guardar con Control S, que acabé de pegar esto. Y para corregir esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a definir una función llamada, en este caso, conversor de monedas. Conversor moneda. Abro y cierro paréntesis y si ustedes recuerdan, esto es la forma en cómo nosotros describimos que estamos escribiendo o definiendo una función. La sintaxis es que con def estoy diciéndole que voy a crear una función. Esto prácticamente es el identificador de nuestra función, es decir, cómo voy a llamar yo a mi función. Los paréntesis son para demarcar que yo estoy creando la función, básicamente, y dentro de los paréntesis yo colocaría si quiero pasar un parámetro X o un parámetro Y.
Es decir, si yo le voy a pasar valores para que ésta haga operaciones. En este caso, como a mí me interesa pasarle el dinero que el usuario me está ingresando por consola, efectivamente, yo voy a necesitar decirle que sí, que necesito que pasarle algún valor. Y también, en este caso, también debo decirle, ya veremos por qué moneda yo deseo que este cambie, ¿cierto? Son los dos valores que le pregunté al usuario, le pregunté cuánto dinero tiene y de qué moneda que desea cambiar. Entonces, en primer lugar, yo le voy a decir, le voy a pasar el parámetro de moneda de cambio. Uriel, Dime, yo tengo una pregunta. Es que, bueno, pues como viste ahorita, el código se estaba corriendo, pero no está haciendo la operación. ¿cuál? Pues dependiendo de la moneda, dividirlo por el cambio, por el número que sea según el cambio. ¿A qué haces referencia? O sea, en este caso que no estaba haciendo la operación. O sea, sí, exacto. Yo le pongo 100.000 euros y me arroja los mismos, 100.000 dólares. Y pues no está dividiendo. Entiendo. Voy a rectificar si está sucediendo acá. ¿Te parece? Dale. Y vamos a rectificar eso. Listo, en primer lugar voy a cortar, no mentira, simplemente voy a ejecutar este código que ya está. Voy a ir a la terminal, perfecto, y voy a ejecutar el código de conversor.py. En este caso era euros, y yo le voy a decir que tengo 20 euros, un ejemplo. Me dice que tengo 24.39 dólares. Trata de correr esa sentencia a ver si te funciona, y si no, revisamos qué es lo que está sucediendo. No me arroja 20 dólares. Entiendo. Listo. Entonces, comparte por favor pantalla y vamos a revisar qué es lo que está sucediendo. Ok. Mira. Vale. Listo. Revisemos el código. Si moneda es igual a 1, voy a generar una variable, la cual voy a asignar. En este caso estás teniendo problema únicamente con los euros, ¿cierto? No, con los pesos colombianos también. Aquí, mira. Hice un ejemplo con los pesos colombianos y tampoco. Vale. Regalo un momento. Trata de minimizar, por favor, la terminal. Vamos a hacer lo ¿Esto? siguiente. ¿El Sí, visual? no, la terminal de Sender. Ok. Y lo siguiente que vamos a hacer es, por favor, quita la parte en la que te aparecen las extensiones. Tranquila. Si quieres, pósate, mueve el cursor un poquito hacia la izquierda Voy. Dime qué. y el mouse hacia la izquierda un poquito más, un poquito más. Ahí, a la derecha te va a aparecer como las dos flechas para un poquito más, corre el mouse un poquito más a la derecha. Poquitico. Pero espera, dime a dónde quieres que vaya y voy. Es que así a la izquierda y a la derecha me siento perdida. ¿A dónde quieres que vaya? Tranquila. Para que te pares sobre la línea que divide donde está el texto y donde están las extensiones. ¿Listo? Ahora selecciona, o sea, oprime clic y muévete hacia la izquierda. Y mueve el cursor hacia la izquierda. Así vas a Lo quito. minimizar. Exacto. Gracias. Eso. Dime lo que quieres que haga y lo hago. Es que en instrucciones me enredo más. Listo, no, tranquila. Trata de subir arriba, que no veo cómo inició tu código. Arribita, sube, porfa. Exacto. Entonces le estás pidiendo al usuario que ingrese el nombre de la moneda, lo estás transformando en un entero y eso lo estás guardando dentro de moneda. Dinero, dime cuánto dinero tienes, listo. Si moneda es igual a 1, generas un cambio, print tienes de cambio. Mm, mm. Mm, 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 mm. Trata si quieres de cerrar el programa. ¿Cuál? Conversor.py. Ah, ok. Voy a hacerlo con los pesos argentinos. Ujú. Yep.
¿Lo cierro? Sí, tranquila. Ok. Cierra también ese. También lo puedes cerrar, no pasa nada. Sí. Y ahora con control O vamos a revisar qué es lo que está sucediendo. Listo, en primer lugar, abre por favor el documento, conversor. Voy. Sí, dile que recuerda, es como que no te vuelva a preguntar. Primero selecciona en el cuadrito, bueno, ya, tranquilo, no pasa nada. Entonces, listo, le vas a preguntar al usuario, eso lo vas a convertir en un número entero y lo vas a guardar dentro de moneda. Lo siguiente que vas a hacer es pedirle al usuario que por favor ingrese cuánto dinero tiene. Eso lo guarda como un string y después lo pasas por la función entero y lo guardas en la variable dinero. Si moneda es igual a 1, ejecutas lo siguiente, que es agarrar el dinero que tiene el usuario y lo divides entre 3.695. Después, ok. Eh, cariño, tienes que cambiar en este caso, cambio Sí, en la dime. función. ¿Te acuerdas cuando hicimos el round? Sí. ¿Cierto? Tú estás haciendo el redondeo de la función dinero, que es el cuánto te pasa al usuario. ¿Sí? Entonces tú lo que estás haciendo es redondear la variable dinero y lo estás guardando nuevamente dentro de la variable cambio. Es decir, estás automáticamente eliminando lo que hiciste en la sentencia anterior. Tienes que escribir cambio, ¿sí? Porque es sobre la variable que a ti te interesa redondear. Ok. Exacto. Porque arriba lo que hacías es hacer ese cálculo de cuántos dólares le corresponde al usuario. Y en la siguiente sentencia, como estabas redondeando otra variable, pues él guarda esa otra variable que estabas redondeando. Entonces, guárdale con control S y ejecuta el código a ver si a ver si es eso. Que muy probablemente sea eso. Problemas con pesos colombianos. Dile que tienes 20.000 pesos colombianos. Sí, Tienes ya. 5.41 dólares. Y si observas, ahí también se nos escapó dejar un espacio dentro de los strings en el pesos colombianos. Tú Pesos tienes colombianos. Ah, ya. no, ahí no, en la número 12, en la línea número 12. Ya. Eso es. Perfecto. Con Gracias. eso, no te preocupes. Perfecto que haya sucedido para que estemos muy pendientes de cuáles son las variables que estamos usando. Ok. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Entonces, regresando a nuestro código, por favor, retomando en que estábamos en este punto, creando la función conversor de monedas. Lo que a mí me interesa es pasarle a la función conversor de monedas dos parámetros. En este caso, la variable moneda de cambio. Esto simplemente es el nombre como yo voy a llamar al parámetro que yo le voy a pasar. Es decir, cómo yo voy a nombrar dentro de esta función a esa variable. Por último, le voy a pasar el parámetro denominado, un momentico, dinero, usuario, ¿cierto? Esto básicamente es como yo los voy a nombrar. Aquí podría pasar cualquier sentencia de números, cualquier variable. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Entonces les pido que por favor me sigan por el momento. Entonces, una vez yo creo esta función, le voy a decir que cuando yo la invoque, ejecute lo siguiente. En primer lugar, a mí me interesa crear la variable cambio, esta que estábamos viendo acá de toda la vida. Y en este caso voy a decirle que agarre la variable dinero del usuario, que es esa variable que yo acabé de decirle que le iba a pasar. Puede ser cualquier número, cualquier otra variable que yo le esté pasando. Ya veremos qué significa. Y esto lo voy a dividir dentro de la moneda de cambio que yo le esté pasando. ¿Cierto?
Y lo siguiente que yo voy a hacer es esto que veníamos haciendo de, sobre la variable cambio, a mí me interesa hacer un round de la variable cambio con 2 decimales. Voy a guardar con control S. Y por último, a mí me interesa que cuando yo llame la función, esta imprima en consola, tú tienes STR, tal cantidad de dólares. Si ustedes observan, esto es lo mismo, por eso les decía, no se preocupen, que hacer lo siguiente. Agregar otro más. Y aquí voy a agregar otro string. Ya les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Y listo. Esto es una cadena de caracteres que no tiene nada. Sencillamente no hay ningún número, no hay ningún espacio. Entonces, si yo dejo un espacio, esto ya cuenta como un string. Un espacio vacío cuenta como un carácter. Entonces, si ustedes observan, aquí esto está pegado. Aquí solamente está lo que está dentro de la palabra dólares. Esto es el string. Aquí estoy dejando un espacio para que esto se pegue con lo siguiente. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que estábamos haciendo cuando dejábamos un espacio acá. Porque cuando los concatenemos, es decir, cuando juntemos todas esas cadenas de texto, pues se van a fusionar en este espacio. Con esto, ya prácticamente yo lo que hice fue crear la función que replica toda esta lógica que vimos acá. Y con eso yo simplemente puedo guardar esto, que es como yo invoco a la función, y voy a borrar lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Bueno, no todo. Primero que todo voy a copiarlo acá. Voy a borrar estos 2 parámetros que yo le pasé. Porque en este caso, la moneda de cambio, que a mí me interesa pasarle al usuario, es el valor como tal. De hecho, aquí esto no debería haberlo llamado moneda de cambio, pero bueno, ustedes entienden. En este caso, ya puedo borrar esta línea de código. Y por último, aquí lo que le voy a hacer es pasarle la variable dinero. Si ustedes observan qué es lo que yo voy a hacer en esta línea de código, y voy a hacerlo muy lento. Si la moneda es igual a 1, es decir, si ese valor que el usuario me ingresó es igual a 1, yo voy a ejecutar lo siguiente. En primer lugar, estoy llamando a la función conversor monedas y voy a pasarle, en primer lugar, 3695, que para la función prácticamente es como si estuviera creando una variable llamada moneda de cambio a la cual le voy a asignar este valor. Es decir, sería algo así como moneda cambio igual a 3695. Es decir, aquí la estoy pasando y esta función lo va a guardar de esa forma. Sería algo así. Simplemente estoy tratando de que lo vean de una forma mucho más visual. Entonces no se preocupen. Voy a borrarlo, control S. Y en el caso de dinero, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Dinero usuario es igual a dinero. Es decir, esta variable que estoy creando de la función es igual a la variable dinero. Es sencillamente lo que estamos haciendo. Esto al principio me costó entenderlo, entonces por eso quería ser como muy minucioso en cómo se los explico, no se preocupen. Entonces, básicamente, cuando yo le paso esos valores, esos parámetros, son variables que se van a crear dentro de la función y lo que van a hacer es prácticamente hacer esta serie de cálculos que lo que van a hacer es regresarme cuántos dólares le corresponden al usuario por esa moneda que tiene o esa cantidad de dinero en esa moneda que tiene. Aquí lo estoy redondeando y aquí estoy imprimiendo cuántos dólares tiene esa persona. Una vez tenemos hecho esa sentencia, lo siguiente que vamos a hacer sencillamente es invocar nuevamente y cambiar los valores que a nosotros nos interesan. En este caso, esta línea, eso ya lo puedo borrar, eso también. Y repetimos la lógica. Yo creo que aún no entiendo algo. Cuéntame.
Tú repetiste después del if moneda igual a 1 lo que pusimos al comienzo de lo que definimos, ¿verdad? Espera, ¿me repites? Es que hay un carro acá afuera y no se escucha muy bien. Tú pusiste después del if la moneda, el igual a 1, el conversor que acabamos de hacer, o sea, la definición que acabamos de poner ahí Exacto. arribita. Sí. Pero ¿por qué la pusiste solo con dinero y no con dinero barra usuario? O sea, ¿eso en qué cambia? No Ya, entiendo. tranquila, no pasa nada. Me regala un momento, déjame y termino de escribirlo acá. Según te estoy entendiendo, un momentico, falta el último. Listo. Perfecto. Tu duda surge en que por qué yo estoy pasándole esta variable y no le estoy pasando el nombre completo de dinero usuario. Sí, Vale, listo. No te preocupes. Eso es la duda que a mí me surgía cuando yo recién estaba aprendiendo y es porque sencillamente aquí yo estoy diciéndole que cree una función. Espera, voy a omitir esto, voy a separarlo. O mejor dicho, voy a comentarlo. Para comentarlo, lo voy a seleccionar, voy a darle clic en derecho. Voy a alejarme primero porque no me permite ver las opciones completas. Repito, aquí, clic derecho y Command Palette. Y le voy a decir acá que por favor lo comente. Dios, eso de trabajar con Zoom es un horror. Y que comente. Listo. Así se ve mucho más claro. Aquí lo que voy a hacer es prácticamente definir una función y yo voy a crear dos variables que van a vivir únicamente dentro de la función. ¿Sí me hago entender? Si yo definiera las variables aquí abajo, estas variables yo las puedo acceder desde muchos otros lugares, ¿cierto? Pero aquí de esta forma, cuando yo defino una función, yo estoy creando variables momentáneas, variables que nada más van a vivir cuando yo llame a esa función y mientras esa función se esté ejecutando, ¿cierto? ¿Me sigues hasta el momento? sí, creo que sí. Tranquila, te repito, no te preocupes. Recuerda que las funciones nosotros las vamos a llamar, ellas se van a ejecutar y ellas van a regresar un resultado o van a hacer lo que nosotros le digamos, ¿cierto? Pero una vez esas funciones dejen de ejecutarse, es decir, que ya se completen todas las líneas de código, esas funciones, Python prácticamente lo que va a hacer es continuar leyendo lo que hace falta, ¿cierto? Aló. Ay, sí. Lo siento, pensaba que solo estabas hablando y no preguntabas. No, no te preocupes. Entonces, prácticamente lo que está haciendo Python es que cuando las funciones son invocadas, es decir, cuando yo digo, hey, necesito hacer tal procedimiento, Python lo que hace es irse hasta ese procedimiento, ejecuta el código, trae un resultado y después continúa leyendo lo que haga, ¿sí? Pero como tal, aquí dentro de la función se están creando variables y es como, piénsalo de esta manera, es como si tú crearas variables en distintos lugares o si crearas algo que pudieras utilizar. El ejemplo que te voy a decir es, por ejemplo, imagínate que tú tienes, no sé, tu casa en la cual tú tienes, no sé, un objeto, no sé, piensa tu celular, el cual tú lo puedes utilizar desde muchos lugares de tu casa. ¿Sí me hago entender? Tú lo puedes utilizar en tu cocina, lo puedes utilizar en la sala, lo puedes utilizar en tu habitación y es un objeto que tú lo vas a tener disponible en muchos lugares, ¿cierto? Pero simulemos el caso donde tú, no sé, requieres de una herramienta especial. Simulemos de que tú requieres no sé, en este caso voy a decir que un carro, por ejemplo. Tú requieres un carro para poder movilizarte, que es la acción que quieres hacer. En este caso, tú lo que tendrías que es directamente irte hasta donde está el carro y, no sé, utilizarlo directamente. Entonces, tú como tal el carro no lo vas a poder utilizar dentro de la casa y nada más lo vas a poder utilizar mientras estés dentro del carro. No sé si sonó confuso. Creo Voy que a, voy tratar, siguiéndote. voy a tratar de explicarlo de otra manera para que suene mucho más sencillo. Y bueno, en Python tú puedes crear variables de una forma global, es decir, variables que tú puedes utilizar en todo el código y variables que tienen como una segunda categoría, ¿sí? O variables que viven únicamente en ciertos lugares, ¿sí? Las variables globales son aquellas que se crean así en este caso, que simplemente Python va leyendo y automáticamente se crean.
así, por ejemplo, en este caso, y que yo podría utilizarlas dentro de variables. Pero ¿qué pasa? Con las funciones lo que estamos haciendo es crear variables, pero nada más se van a crear cuando la función es invocada, porque aquí lo que Python hace es crear la función. Aquí, si yo dejara prácticamente tal cual esta información, Python nunca ejecutaría nada del código porque yo no lo estoy invocando en ningún momento, ¿sí? Es como cuando tú creas un plan de trabajo, por ejemplo, tú dices, no sé, voy a cocinar, cuando yo diga llamar a la función cocinar, yo lo que voy a hacer es poner el agua a hervir, voy a poner a hacer el café y voy a poner, no sé, a tal persona a picar cebolla. Pero si en ningún momento yo invoco que eso suceda, yo simplemente lo que diseñé fue un proceso. Yo como tal nunca lo ejecuté. Entonces, exactamente lo que va a hacer Python acá es crea una variable. En este caso creó la variable moneda, creó la variable dinero, que son variables globales, y después creó una función. Sencillamente lo que diseñó fue un proceso. Cuando nosotros llegamos a estas condicionales, aquí lo que estamos haciendo es invocando ese proceso diciendo, hey, yo quiero que ejecutes este proceso. Y para que ejecutes ese proceso, yo sé que tú necesitas dos variables, tú necesitas dos información, dos datos. Tú necesitas el parámetro 1, que es en este caso la moneda que vas a cambiar, perdón, el valor de la moneda, y necesitas el dinero que tiene el usuario para poder hacer esas conversiones. ¿Listo? Listo, Bueno, perfecto. Entendidísimo. perfecto. Entonces, eso como tal son variables que tú le vas a pasar. ¿Por qué no se llaman igual? Bueno, porque directamente no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Listo. Esa es otra pregunta. De hecho, los nombré de forma diferente intencionalmente, pero los podría dejar exactamente con el mismo nombre, porque es que los parámetros no se alteran. O sea, simplemente en este caso, si yo eliminara cambio, simplemente lo tengo que quitar acá y lo tendría que quitar en todas las otras partes donde aparezca cambio. Pero si tú observas, voy a descomentar esto primero. Listo. Aquí yo podría inclusive pasar, no sé, cualquier otra variable. Podría pasarle una X, podría pasarle una Y, que tuviera, no sé, exactamente el mismo valor. Y lo que sencillamente yo estoy haciendo es pasar como información a esa función. Yo siempre lo miraba como, yo ya tengo una serie de procesos y estos procesos necesitan unos materiales, necesitan algo para recibir, para poder procesar. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es pasarle esa información que él requiere, que la función requiere para poder ejecutar código. En este caso yo definí moneda cambio, que es con la que voy a hacer esas modificaciones, esos procesos. Y bueno, la variable dinero usuario, con la que voy a hacer esa conversión a cuántos dólares tiene el usuario. No sé si hasta el momento estás mucho más clara o si entiendes el concepto. Sí, gracias. Perfecto. Listo. Con esto como tal, lo que nosotros hicimos básicamente es crear una función en la cual diseñamos un proceso a través del cual invocamos a la función, le pasamos un parámetro A, un parámetro B, creamos después una variable cambio que básicamente lo que va a contener es este proceso. Entonces va a recibir la variable moneda de cambio, va a recibir la variable dinero usuario y con esas dos va a ser una división, que eso se va a guardar dentro de la variable cambio. Lo siguiente que se va a hacer es que voy a invocar la función round, le voy a pasar el parámetro cambio, por eso te digo que los parámetros simplemente son variables que viven únicamente dentro de la función, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí le voy a pasar la variable cambio y le voy a pasar un segundo número. Esto podría ser cualquier otra variable, cualquiera. Y esto podría ser cualquier número, siempre y cuando sea un número, que es lo que únicamente se pide. Y después, este resultado de la función round lo voy a guardar dentro de cambio. Lo siguiente que voy a hacer es imprimir cuántos dólares tiene el usuario. Perfecto. Entonces, esto como tal simplemente es el diseño del plan y aquí con las condicionales es donde vamos a, por favor, a invocar a esa función y decirle, hey, ejecútate y ejecútate con estos valores. En primer lugar, lo que se vaya a hacer dentro de la función con la variable moneda de cambio, sencillamente pásale el valor 3.695 y lo que vayas a hacer con la variable dinero usuario, pásale lo que haya dentro de dinero, es decir, lo que haya dentro de este dinero. Listo. Con eso simplemente repetimos exactamente lo que veníamos haciendo
Y esta vez lo hicimos corrigiendo el aspecto de la lógica, ¿cierto? Hay un término clave y es el término de encapsulamiento, y que en eso sí no me gasto sino como 3 minutos realmente. Y es que encapsular sencillamente es hacer esto que hicimos acá con código, que es básicamente yo llamo únicamente la función cuando realmente la necesito. En este caso no tuve la necesidad de invocarla muchas veces, en este caso son nada más 4 veces, pero el punto positivo es que no estoy repitiendo la lógica de la programación. En este caso, normalmente aquí hay un inconveniente y es que yo estoy ejecutando código desde la primera línea de código. Es decir, una vez yo ejecuto mi código de Python, Python va a empezar a ejecutar código, y eso tiene un inconveniente y es lo que les acabo de decir. No deberíamos ejecutar código antes de que nosotros realmente lo necesitemos. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, en Python hay un término muy importante que se llama el término de... ¿cómo es que se llama eso? Qué pena. Es el... Bueno, básicamente, realmente se me pasa, pero en este caso es el entry point, perdón, ahora sí. El entry point es sencillamente una función que lo que nos permite es arrancar nuestro código. Es decir, es una función que cuando nosotros leemos la instrucción es lo que nos va a permitir ejecutar código prácticamente o ejecutar todo nuestro código. ¿Cómo se llama esta función? Sencillamente se hace con la siguiente sentencia, solamente quiero que la copien, no se preocupen. If name equals main, así se lee, es decir, estoy aquí colocando dos barra baja, name igual, abro comillas, main, ya veremos para qué sirve esto, 2 puntos, run, estoy llamando a la función run, que por cierto no la he creado y que lo conveniente sería que la crease. En este caso vamos a crear la función run, 2 puntos, me falta el def. ¿Y qué es lo que va a hacer antes de continuar? Primero que todo, cuando Python lee esta sentencia, cuando Python lee esta comparativa, cualquier programa de Python, automáticamente lo que está haciendo es automáticamente reconocer que esto es un entry point, que esto es como el punto de partida a partir del cual se va a ejecutar código de Python. Cuando Python lee esto, automáticamente él ejecuta todo lo que esté debajo de esa línea de código. En este caso, como estoy invocando la función run, él lo que va a hacer es buscar dónde está la función run y empezar a ejecutar líneas de código. Con la función run se espera que empiece todo el código. ¿Sí me hago entender? Entonces, generalmente lo que se hace es lo siguiente. Un momentico. En primer lugar, ¿con qué arrancaría nuestro programa? Arranca con esto. Arranca con pedirle al usuario la información de lo que desea cambiar. Un momentico. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Esto sencillamente, recuerden, es el espaciado que es de Python, 1, 2, 3, 4, porque estoy ejecutando una función. Listo, ya veremos para qué nos funciona esto. Y por último, toda esta sentencia. Listo, voy a alejarme un poco. Y quiero que observen lo siguiente. Básicamente, lo que acá acabo de hacer es practicar el concepto de encapsulamiento. Como bien lo dice, es encapsular, es como contener lo que vamos a hacer dentro de distintas funciones. En este caso, la función nativa, la función que generalmente se usa es run, o también se le llama la función main, es decir, así tal cual, main. Y es lo que hace es, esta función es arrancar nuestro código. Si yo, por ejemplo, estuviese interesado en seguir haciendo modificaciones en mi código y no quisiera que esto arrancase,
simplemente coloco acá un pass y él automáticamente sabe que va a esperarse hasta que nosotros estemos ejecutando código. ¿Por qué esto es importante? Bueno, normalmente a veces también se nos abren nuestros intérpretes y empiezan a correr código. Por ejemplo, ahorita sin querer Angie estaba abriendo algunas configuraciones y sin querer se abrió como su intérprete y empezó como a correr código y le apareció algo así. Entonces automáticamente eso es para prevenir esa situación y es simplemente dejar una función que ejecute nuestro código. Si ustedes observan, lo que va a hacer Python acá es, primero que todo, con esto vamos a aprender cómo Python lee código, que es algo muy importante, y es Python va a empezar a ejecutar nuestro código de la siguiente forma. Va a leer la línea 1 y se dará cuenta que estamos creando una función, creará la función como tal conversor.monedas, listo, va a seguir un poquito más abajo y se dará cuenta que estoy definiendo una función llamada run y va a empezar a diseñar este procedimiento. Y por último, va a llegar a esta condicional, que es nuestro entry point. Y lo que va a hacer es primero darse cuenta que está diciendo if name equals main. Entonces dice, ok, automáticamente voy a ejecutar todo lo que esté debajo, porque esta es la sentencia con la cual inicio el programa. Y después se da cuenta que como vienen los dos puntos, pues ejecuta todo lo que está debajo. En este caso, ejecuta la función run, que ya previamente había definido. Eso es importante porque cuando uno invoca una función, lo ideal sería que esa función esté por encima de donde es invocada, ¿cierto? Porque Python la lee en un orden. Entonces, como la lee en orden, a nosotros nos interesa que lo que estemos invocando, que lo que estemos diciéndole que haga, ya esté creado, ¿cierto? Entonces, en este caso, Python, como dice que ejecute la función run, Python va a venirse acá, va a ejecutar la función run, ¿cierto? Entonces le va a pedir al usuario qué moneda desea cambiar, cuánto dinero tiene, va a ejecutar las condicionales y cuando llega a este punto, va a preguntar, va a invocar prácticamente la función de conversor de monedas, le va a pasar dos parámetros y como él se da cuenta que estoy invocando una función, va a irse hasta esa parte del código. Recuerden, como estoy invocando la función en este punto, lo ideal es que la función ya esté creada. Entonces, él prácticamente lo que hace es ejecutar la función, retorna un resultado y prácticamente como esta condicional se cumplió, aquí estaría terminando nuestro programa, ¿cierto? Si hubiese algo más por ejecutar acá, por ejemplo, si yo escribiese algo como print fin del programa, un ejemplo, sería exactamente lo mismo, y de hecho aquí cometí un error y es no colocarlo entre comillas, porque le estoy pasando un mensaje al usuario. Esto sería exactamente lo mismo que colocar ese fin del programa acá. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque primero que todo Python en el orden que venía haciendo es, primero hace esta comparativa. Entonces va a invocar la función conversor de monedas, se va a ir hasta acá arriba y va a empezar a ejecutar todas estas líneas de código. Y si ustedes observan acá, lo que va a hacer es imprimir cuántos dólares tiene el usuario. Con esta terminaría nuestro programa normalmente. ¿Por qué terminaría acá? Bueno, porque esto es prácticamente el final de esta función. Y como ustedes pueden observar, lo que viene debajo son simples condicionales. Condicionales que si esta se cumple, las demás son falsas. Entonces, como las demás son falsas, Python automáticamente diría, ok, ya aquí terminó el programa, ¿cierto? Y con esto, con llegar hasta esta línea, habría finalizado la función run, que fue la función que fue llamada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo colocara este print acá, automáticamente él una vez finaliza la función conversor de monedas, es decir, una vez le dice al usuario cuántos dólares tiene, él sigue y se da cuenta, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso, y se da cuenta, ok, imprime fin del programa. Y con eso, ahí sí terminaría la función run, que sería lo mismo que borrar todo esto. Escribí, Python termina, por ejemplo, de leer acá, esto es falso, termina automáticamente la función run y ejecuta la siguiente línea de código. Si quieren, vamos a hacer, por favor, ese experimento de revisar cómo lo lee Python, porque bueno, esto nos va a ser de mucha utilidad en la siguiente sesión, porque en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es trabajar con una herramienta que en este caso va a ser Anaconda, que es la herramienta final con la que nos vamos a quedar.
que contiene también este editor de código y que contiene también sus propias terminales. Y el concepto de encapsulamiento va a estar de por sí implícito, va a estar siempre siendo aplicado. Y es porque vamos a trabajar con una metodología llamada los chunks, que es básicamente ejecutar comandos, ejecutar líneas de código, que estas ya se encuentran encapsuladas. Entonces, entender cómo Python empieza a leer este código y cómo lo va ejecutando es muy, muy importante realmente. Entonces, vamos por favor a nuestra terminal a ejecutar el script para asegurarnos. En este caso se llama conversor.2 /2. Yo lo voy a ingresar. Le voy a decir que quiero pesos colombianos. Le voy a decir que tengo 50.000 pesos colombianos. Y me dice, tienes $3.53 y después me está diciendo fin del programa. Efectivamente, es como lo habíamos dicho. Si nos regresamos y hacemos la misma modificación que les venía diciendo, es decir, si yo hago esto y copio este print acá, aquí va a haber un inconveniente y es que esto como tal es falso. Aquí sería si yo quisiera que cuando el usuario ingresa cualquier otro valor, ejecute ese print. Aquí esta línea de código no se va a correr porque hace parte del código del else, ¿cierto? Por eso Python está dejando esta línea, porque hace referencia al código de este else. En este caso, como a mí me interesa es que ejecute la línea de código en este orden, es decir, como si fuera parte del bloque de código de la función run, pero no de la función else. Simplemente no coloco esa indentación. Por eso es muy importante aprender a reconocer este espaciado, porque es lo que define un bloque de código y no. De hecho, aquí en la función run se puede ver este bloque de código que corresponde a toda la función. Entonces, aquí simplemente con control S y repitiendo el comando, nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo. Listo, pesos colombianos, 50.000 pesos colombianos, fin del programa. Nos dimos cuenta que no cambió en nada. Perfecto. Con esto habremos finalizado nuestro proyecto y ahora muy brevemente les pediré que por favor nos tomemos una pausa. De hecho, aquí nos podemos dar cuenta que les voy a pedir por favor una pausa y espero que por favor me puedan acompañar únicamente 30 minutos, en la cual veremos otros dos conceptos que en estos sí no será como tan difícil entenderlos realmente. Entonces, por el momento les pediré una pausa. Voy a dejar acá el temporizador para que lo tengan presente. Y bueno, iniciar. Oye, pues porfa dejar abierto tu Visual Studio Code. Bueno, una vez hemos regresado, simplemente antes de continuar con nuestras diapositivas, me gustaría que vieran un beneficio adicional de trabajar con un editor de código y de conocer cuáles son los bloques de código, es decir, cuáles son esos bloques que corresponden a una función, a una sentencia, como puede ser alguna condicional. Si ustedes pueden observar, Python automáticamente genera una línea, de hecho en este caso lo hace el editor de código, para demarcar dónde inicia y dónde termina un bloque de código. Y si ustedes observan, a la izquierda él señala como una flechita. Esta flechita lo que hace es minimizar cómo se vería esa función prácticamente y guarda todo el bloque de código. Es como que si lo estuviera escondiendo. Eso simplemente es algo visual y no afecta en nada el código. Si ustedes observan, inicia en la línea 1 y aquí vuelve a retomar la 5. Pero directamente lo que hizo fue como ocultar esa información. Y aquí lo que podemos hacer es ver todo el contenido que tenemos. Si pueden observar, prácticamente lo que hacemos es lo siguiente con el editor de código y es demarcar dónde inicia una función, dónde termina, y en este caso es mucho más fácil resumir qué es lo que va a pasar. Entonces Python lee nuestro código, se encuentra con esta sentencia, porque antes nada más había funciones, las funciones no se ejecutan a menos de que sean llamadas. Python se encuentra con un if name equals main, es decir, un entry point, y dice, ok, aquí es donde arranca el programa de Python, ejecuto lo que haya debajo, en este caso se da cuenta que hay un run, entonces dice, ok, voy a ejecutar la función run. Entonces Python se devuelve hasta la función run y ejecuta todo lo que hay debajo. Entonces empieza a ejecutar bla, 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 todo esto y se da cuenta, uy, ok, estoy en conversor de monedas, aquí estoy invocando una función. Entonces me voy hasta arriba,
empiezo a ejecutar toda mi línea de código. Una vez he hecho todo lo que el usuario me había indicado que debía hacer, todo ese plan, me guardo nuevamente y continúo con la línea de código. Iba acá, empiezo a leer, esto no se cumple, esto tampoco se cumple, esto tampoco se cumple, esto tampoco se cumple, y esto me hacía falta por ejecutar, lo ejecuto, y una vez termino de ejecutar todo eso, la función se vuelve a guardar y automáticamente aquí finaliza. Y si, por ejemplo, hubiesen más líneas de código, por ejemplo, simulemos que el run, no sé, aquí hubiese algún print y aquí sí diga final de todo. Listo. Si aquí hubiera una expresión diferente, final de todo, básicamente sería lo que sería consecuente a finalizar con la función run, que es todo lo que les acabo de explicar. Pero en este caso, como no es así, pues simplemente lo podemos dejar de esta forma. Eso es una forma resumida de cómo Python lee código y bueno, va a ser muy importante realmente. Y les agradezco por haber estado presentes hasta este punto. Continuando con nuestra sesión, retomamos con nuestras diapositivas. Vamos a ver los temas que nos competen en esta sesión. Los veremos muy brevemente y veremos hasta dónde alcanzamos. La idea es no pasarnos de las 10:30. Entonces, en este caso, veremos el concepto de contenedores o estructuras de datos, que básicamente lo que son objetos avanzados de Python. Si ustedes recuerdan, los objetos primitivos, los objetos básicos de Python, son 4. Son los objetos de tipo entero o los números enteros, los objetos de tipo flotante o números flotantes, los objetos de tipo string o cadenas de caracteres y los objetos de tipo booleano o falso y verdadero. Esos eran los 4 objetos primitivos. Pero sucede que en Python es muy común decir que cada cosa que existe dentro de Python es un tipo de objeto. En este caso, las estructuras de datos son sencillamente objetos avanzados, podríamos denominarlos de esa forma. Y en este caso vamos a hablar de 3 tipos de objetos, de 3 tipos de objetos avanzados y que en este caso son estructuras de datos, que son las listas, las tuplas y los diccionarios, ¿cierto? En primer lugar, vamos a ver las listas. Las listas son objetos mutables y se caracterizan por tener la sintaxis de estar demarcadas o contenidas, o sea, guardadas dentro de estos paréntesis cuadrados. Entonces, como aquí nos indica nuestra hermosa diapositiva, vámonos por favor a la consola para poder poner en práctica eso que estamos viendo. Entonces, para eso voy a abrir mi consola, voy a hacer un control L para que se vea más ordenado. Y lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestra consola interactiva de Python con Python 3.9. En el caso de las personas que estén trabajando desde Center, simplemente con el comando py podrán abrir su consola interactiva. ¿Cierto? Entonces, una vez hacemos eso, se nos va a desplegar la consola interactiva de Python y aquí podremos trabajar con nuestras listas. En primer lugar, como ya les venía adelantando, para crear una lista, sencillamente basta con los paréntesis cuadrados. Y en este caso lo podemos hacer sencillamente con asignar a una variable sencillamente una lista vacía. Y sencillamente si revisamos dentro de la variable A lo que contiene, nos daremos cuenta que es una lista, ¿cierto? Entonces, dentro de una lista, yo lo que puedo hacer es asignar una serie de valores. Entonces voy a sobreescribir la variable A y voy a crear una lista de los números del 1 al 5, por ejemplo, e iniciando desde el 0, evidentemente. Entonces, 0,1, recuerden que la coma diferencia objetos, eso siempre se va a aplicar a Python, 4,5. Y en este caso, si yo observo que hay dentro de A, me daré cuenta que hay una lista de los elementos del 0 hasta el 5, y si observo, por ejemplo, la longitud que de la variable A, es decir, de la lista A, me daré cuenta que tiene 6 elementos. También yo puedo acceder a cada uno de los elementos de esa lista con la numeración de Python, con ese índice que habíamos visto. Por ejemplo, yo puedo acceder al primer elemento con A paréntesis 0, puedo acceder al elemento 1 de la misma manera, al elemento 2 y así sucesivamente. Regresemos por favor a nuestras diapositivas para tener esto mucho más claro. Una vez estamos acá en nuestras diapositivas,
nos podremos dar cuenta que las listas, como en el ejemplo anterior que estábamos viendo en nuestra consola interactiva, pueden ser números enteros. Aquí pues, estoy creando también otra variable con la letra B, que puede tener números de punto flotante. Recuerden que el punto indica esa separación de puntos decimales. Entonces aquí estoy guardando el elemento 0.1, el elemento 2.3 y el elemento 4.5, ¿cierto? También puedo guardar cadenas de caracteres dentro de mis variables que están contenidas dentro de una misma lista. Por ejemplo, Uriel, Cristina y Luis. Y asimismo, yo podría guardar objetos de tipo booleano dentro de mis listas y eso guardarlo dentro de variables. Esto que voy a mostrarles aquí a la derecha y que por eso lo demarqué con una negrilla, es crear una variable llamada ABCD que contiene 4 de los objetos primitivos de Python. Contiene el número 1, el 5.5, que de hecho sería un número entero, un número de punto flotante, una cadena de texto y por último un número booleano. Esto normalmente en otros lenguajes de programación no se puede hacer. Normalmente en los lenguajes de programación más ortodoxos, las listas se tienen que crear únicamente con un tipo de objeto, como es en este caso, o en este caso, o en este caso. Pero en este caso, como es Python, y Python es tan versátil, Python nos permite guardar distintos tipos de objetos dentro de las listas, dentro de las tuplas y dentro de los diccionarios. Entonces, como ya estamos viendo de esta forma, pues esto nos va a permitir tener una serie de elementos ordenados a los cuales vamos a poder acceder con mucha facilidad. Como ya se les venía adelantando, las tuplas tienen un beneficio y es que son objetos mutables. Objetos mutables es que son objetos que se pueden modificar. Entonces, como son como son objetos que se pueden modificar, vamos a aprender en este caso dos sentencias. La sentencia .append, que nos va a permitir agregar objetos a una lista, y la sentencia .pop, P, abro y cierro paréntesis, que lo que hace es eliminar objetos de una lista. Vamos a ver por favor eso en el código antes de continuar. Y antes de irnos a nuestro código, simplemente remarcar que con slashes, simplemente lo que vamos a hacer es acceder a ciertos elementos de una lista, como lo veníamos haciendo con nuestras cadenas de caracteres. Ya lo veremos en el código. Regresando a nuestra terminal. En primer lugar, voy a tratar de crear nuestra lista de elementos, la cual va a ser la que vimos ahorita en pantalla, demarcada por el número 1, por el 5.5, que es un objeto de tipo flotante. Por último, veríamos la cadena de caracteres en tercer lugar, que será la sentencia de Python. Y en cuarta medida, un objeto de tipo booleano. Una vez hemos hecho eso, nosotros con escribir print ABCD, sabremos que dentro de print, dentro de ABCD, está contenida una lista de elementos, ¿cierto? Para acceder a cada uno de ellos, sencillamente lo hacemos exactamente igual como lo veníamos haciendo. Con el número 0, puedo acceder al primer elemento. Con el elemento, de hecho aquí cometí un error, ABCD se llama. Si yo invoco que por favor me traiga el elemento 1, es el elemento 5.5, y si yo le digo el elemento 2, me va a traer a Python. Pena. Perfecto. Y si yo le digo el elemento número 3, me va a traer el elemento true. Voy a limpiar mi consola un momento. ¿Y qué es lo que también podemos hacer con lo que les venía diciendo con nuestros métodos .append? Bueno, en primer lugar, si yo escribo .append, abro y cierro paréntesis, y dentro de esos paréntesis le paso un parámetro, es decir, una variable que va a usar esa función. Es decir, por ejemplo, voy a colocar, no sé, Uriel. No mentiras, voy a colocar el número 26, por ejemplo. Y miro nuevamente qué hay dentro de ABCD, nos daremos cuenta que nuestra lista ahora ya no es de 4 elementos, sino de 5, porque el elemento 26 fue agregado en el último puesto, es decir, siempre que yo añada nuevos elementos se van a agregar al final. Entonces, bueno, en este caso simplemente estoy agregando un elemento. Para eliminar ese elemento que acabo de agregar,
sencillamente lo que hago es escribir el punto pop, es decir, aplicar el elemento pop. Y puedo directamente hacerlo de una forma discriminada o indiscriminada. Por forma, simplemente primero les voy a mostrar la forma en la cual yo no tengo una intención de eliminar un índice específico. Entonces, en este caso, simplemente con aplicar el método .pop, Python lo que hace es eliminar el último elemento de mi lista. Si lo vuelvo a aplicar, inclusive va a eliminar el true, porque es el elemento que sigue después de 26, ¿cierto? Pero en este caso, como a mí me interesa mantener el método, el booleano true, pues simplemente lo vuelvo a agregar. True. Listo. Para eliminar, como les venía diciendo, de una forma intencionada, yo puedo decirle el índice del elemento que quiero eliminar. En este caso, si yo quisiera eliminar, no sé, Python corresponde a la numeración 0, 1, 2. En este caso, n-1 elementos, y automáticamente la función eliminaría esa parte, eliminaría ese índice, elimina la palabra Python. Y si busco nuevamente qué hay dentro de ABCD, me parece que está el número 1, el número 5.5 y el booleano true. Perfecto. Por último, de marcar cómo podemos acceder. En este caso voy a tratar de agregar nuevamente un elemento. ¿Cierto? Voy a limpiar, perdón, con control L y voy a volver a revisar qué hay dentro de mi lista. Si yo, por ejemplo, quisiera acceder a los elementos pares de mi lista, por ejemplo, al 0, al 2, y así sucesivamente, recordemos que nosotros lo hacíamos a través de las slices, a través de las rebanadas con los dos puntos, ¿cierto? Si recuerdan, sencillamente yo lo que hacía es decirle a través de esta sintaxis que quería los elementos de 2 en 2. En este caso estoy llamando a la lista contenida dentro del elemento A y en este caso estamos trabajando con ABCD. Listo. Con esto prácticamente lo que estoy diciendo es que me traiga el elemento 0 y después me trajo el elemento true. Perfecto. Si yo quisiera que me trajera esa lista de elementos pero invertida, es decir, de derecha a izquierda, lo puedo hacer con el -1, como ya lo veníamos viendo. En este caso está Python, está true, está 5.5 y por último el elemento 1. Se aplica exactamente las mismas condiciones que vimos en la clase de slices, en la clase de rebanadas. Con eso, los invito a, por favor, a continuar con las diapositivas. Y bueno, prácticamente con eso terminamos las estructuras de datos de listas y pasamos a lo que son las tuplas. Las tuplas, como ustedes pueden observar, son objetos inmutables, immutable objects. Y esto tiene una particularidad y es que sencillamente son objetos que no vamos a poder modificar como las listas. Es decir, son objetos a los cuales nosotros no le vamos a poder agregar elementos ni quitar. Una vez nosotros los definamos, así van a permanecer a lo largo de la vida de nuestro código. Y si ustedes observan, las tuplas tienen esta demarcación que es como de los paréntesis normales. Y bueno, ustedes se preguntarán en qué casos es útil trabajar con las tuplas. Bueno, las tuplas tienen un beneficio y es que ocupan menos espacio en memoria, porque directamente Python, una vez crea estos documentos, automáticamente él sabe cuánto es el espacio que van a requerir. ¿Sí me hago entender? Porque con las listas pasa que como el Python sabe que es un objeto mutable, sabe que es un objeto que se puede modificar, Python le asigna un poco más de memoria pensando de cara a cuando queramos añadir o eliminar elementos. Entonces, simplemente quiero que se queden con que las tuplas no se pueden modificar, pero el beneficio es que cuando estemos trabajando con grandes volúmenes de información, las tuplas son un beneficio porque permiten el procesamiento de los datos mucho más rápidamente, porque sencillamente son objetos que ocupan menos memoria. Las tuplas son, por ejemplo, útiles para cuando estemos, no sé, trabajando con algún estudio económico y sepamos que los datos no van a cambiar, ¿cierto? Las tuplas tienen exactamente las mismas características de las listas, que en este caso la única diferencia es que se marcan por los paréntesis y bueno, sencillamente quiero que se queden con que se marcan con los paréntesis. Para acceder a un elemento de las tuplas,
mantenemos los paréntesis cuadrados. En Python, para acceder a los índices, siempre vamos a hacerlo con los paréntesis cuadrados. Por ejemplo, si yo demarco la tupla abecedario, no sé, o no sé, voy a crear una tupla ABCDE, por ejemplo. En este caso estoy creando una variable llamada ABCD y en la cual voy a guardar la letra A, de hecho voy a meterlos dentro de comillas, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D. Y por último, la letra E. Si yo hago esto y reviso qué hay dentro de A, B, C, D, me daré cuenta que hay una tupla de elementos de las letras A a la E. Puedo aplicar exactamente las mismas funciones, por ejemplo, saber la longitud de A, B, C, D, E. Me doy cuenta de que tiene 5 elementos y para acceder, por ejemplo, al elemento número 1, básicamente lo puedo hacer también con nuestros paréntesis cuadrados. Entonces puedo acceder al elemento 0, en este caso la letra A, y al elemento 1. Los paréntesis cuadrados en esta sintaxis siempre se van a repetir para demarcar los índices. Quería como dejarlo muy en claro porque puede ser un poquito confuso al inicio. Y por último, ya una vez terminado con nuestro módulo de tuplas, vienen los diccionarios. Con los diccionarios habremos finalizado nuestra clase. Por el momento no quiero seguir ingresando más información, pero como tal, los diccionarios se diferencian de nuestras otras estructuras de datos por varias cosas y bueno, principalmente porque los diccionarios tienen una forma distinta de escribirse. Adicionalmente, los diccionarios, su sintaxis está demarcada por las llaves, estas llaves que pueden ver a la derecha, pero también porque los diccionarios tienen llaves y valores como tal. Ya veremos qué significa este tema de llaves y valores, pero quiero que por favor me acompañen en la siguiente diapositiva para que lo entendamos de una mejor forma. Como ustedes pueden observar, la estructura básica de un diccionario, en este caso el diccionario lo estoy guardando dentro de una variable llamada $value, que es básicamente el valor del dólar para cada una de las divisas que podemos observar en pantalla. En este caso lo que se hizo fue lo que ustedes ven con las flechas verdes, en este caso son las llaves, que prácticamente lo que hacen es guardar el nombre de ese elemento. Después de los dos puntos está el valor, por eso se le dice llaves y valores, el valor que contiene ese objeto, y la coma lo que hace es demarcar el final de ese objeto. Y así se hace con los distintos objetos que haya dentro de ese diccionario. Si ustedes observan, aquí en este caso, eso es una característica de los diccionarios solamente permiten contener los 4 objetos primitivos de Python o en su defecto otras estructuras de datos. ¿Por qué hago esa aclaración? Bueno, porque si yo ingreso, por ejemplo, este nombre cop dentro de comillas, pero, por ejemplo, si yo le quito las comillas, automáticamente yo estaría haciendo referencia a una variable. Y eso tiene un inconveniente, y es que Python no me lo va a permitir hacer, porque Python nada más va a poder trabajar dentro de los diccionarios con otras estructuras de datos o con los 4 objetos primitivos de Python, que en este caso son los strings, los números enteros, los números flotantes. Es decir, aquí podría en las llaves colocar números, podría colocar números de punto flotante, podría colocar cadenas de texto o podría colocar, de hecho los números booleanos no se pueden porque estas llaves tienen que ser únicas, porque recuerden que es como el nombre de este objeto que fue guardado, que es el primer elemento. Otra forma de escribir estos diccionarios es la siguiente, es de esta forma. ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, sencillamente porque así generalmente es mucho más visual y mucho más rápido de entender cómo se diferencian los distintos objetos. En este caso es exactamente la variable que creamos anteriormente. Si ustedes pueden observar, está el mismo nombre, $value. Aquí inicia nuestro diccionario, por eso abrimos las
llaves, tiene el nombre del primer elemento, los dos puntos y el valor asignado a este elemento. Igualmente está el nombre del segundo elemento, la llave del segundo elemento y el valor contenido dentro de este elemento. Y si ustedes observan, las comas ayudan a demarcar la separación entre un elemento y otro. Perfecto. Por último, hablarles de los métodos por medio de los cuales nosotros podemos acceder a llaves, valores y como tal a los ítems, es decir, a las llaves y los valores de un diccionario. Con .case, es decir, con el nombre del diccionario y agregándole el método .keys, nosotros podemos acceder a las llaves de un diccionario. Es decir, nos va a regresar Python todas las llaves de nuestro diccionario. Vamos al código para poner en práctica este de las llaves. Y sencillamente les adelanto que con los valores hace exactamente los mismos, solamente que nada más regresando los valores. Y por último, con los ítems nos regresa ambas cosas. Si regresamos a Python y yo, por ejemplo, invoco ABC, de hecho no he creado ningún diccionario, entonces vamos a crear nuestro diccionario llamado mydict igual y voy a colocar, no sé, llave 1, es un nombre que le estoy colocando, o podríamos demarcar el ejemplo que vimos en las diapositivas. Entonces en este caso voy a colocar, en este caso, el nombre de la llave número 1, que es cop, que es un string, y que el valor que le voy a asignar es 3695, que es el valor que recuerdo en mi mente. Lo siguiente que voy a hacer es agregar el segundo elemento, que es la variable ARS, que corresponde a la segunda llave. En tercer lugar, me falta colocar el valor de esa segunda llave. En este caso creo que es 95.30, si no estoy mal. Y en cuarta medida, el último elemento, que son pair, creo que se escribe así, dos puntos, y el valor, que en este caso es 3.90, si no estoy mal. Voy a dejar esto un poquito más espaciado para que se vea más claro. Y listo. Una vez yo he creado mi diccionario, yo podría acceder, por ejemplo, a esas llaves del diccionario, a esos nombres, con el método .case y abriendo y cerrando paréntesis. Si yo hago eso, él me va a regresar. En este caso, como estoy en la terminal, él me va a decir que me regresa estos elementos. Y si ustedes observan, está trayéndome los elementos dentro de una lista y me los está trayendo, bueno, en esa forma. Pero si yo lo estuviera haciendo realmente desde la terminal, o sea, desde, por ejemplo, desde Visual Studio Code y hiciera otros programas, realmente esto de mydict sería omitido y bueno, simplemente quiero que se queden con que me está regresando cuáles son las llaves de mi diccionario. Si yo aplico exactamente el mismo método, pero para values, él me va a traer los valores asociados a todos esos elementos del diccionario. Perfecto. Y primero voy a eliminar, voy a ejecutar para que se vea mejor cada una de las cosas que estábamos haciendo. Y por último, vamos a ejecutar el comando .items. Y el cual prácticamente lo que hace es regresarme las llaves, los valores, las llaves y los valores de cada uno de mis elementos. Perfecto. Por último, regálenme un momento. Vamos a regresar, por favor, a las diapositivas. Perfecto. Vamos a considerar otros métodos. En este caso, serían los métodos .pop, que como vimos en el apartado de listas, sencillamente es un método que elimina un objeto de un diccionario. En este caso, para eliminarlo, yo lo que hago es sencillamente creo que aplicar el método o puedo decirle el nombre de la llave y el elemento que quiero eliminar. Vamos a poner en práctica eso. Todo.pop. Y en este caso me dice que necesita un argumento. Perfecto. Type error. Pop prácticamente necesita un argumento. Perfecto. No hay lío. Entonces le voy a decir que por favor sea el elemento ARS. Y lo que aquí estoy diciéndole es el nombre de la llave
del elemento que yo quiero que elimine. En este caso yo quiero que elimine de mi diccionario el elemento que tiene la llave ARS. Por eso es importante que las llaves no se repitan. Y él automáticamente me dice cuál es el elemento que eliminó. Entonces, si yo vuelvo a revisar qué hay dentro de myDict, nos daremos cuenta que el elemento ARS que acá existía ya no existe. Fue eliminado con el método .pop. Si regresamos a nuestras diapositivas, podemos ver que con clear prácticamente lo que vamos a hacer es eliminar todas las llaves de nuestro diccionario. Es un método que no quiero hacer, sencillamente porque eliminaría todo lo de nuestro diccionario. Simplemente dejaría las llaves abiertas y cerradas de esta forma. Y bueno, eliminaría todos los elementos. Es un método que puede funcionar en algunos casos, pero personalmente no lo voy a aplicar en este caso. Y por último, nada más para explicarles cómo podríamos acceder a un elemento, aprovechando que aquí nos quedan dos. ¿Cómo podría acceder yo a un elemento en específico, al valor de un elemento de ese diccionario? Lo hago con, primero que todo, los paréntesis cuadrados, es muy importante, pero en este caso hago lo mismo que con el método .pop, que es colocando el nombre de nuestra llave o de la llave del elemento que queremos, en este caso, traer. En este caso, por ejemplo, el de Perú. Y aquí nos regresa automáticamente el valor asociado a esa llave. Perfecto. Con eso habremos finalizado por el momento nuestra sesión. Realmente les agradezco por haber estado tan presentes. Lamento los inconvenientes que tuvimos con el tema de la sala. Y bueno, no sé si hay alguna duda, inquietud hasta el momento y con eso habremos finalizado nuestra sesión.